Hola, hola, mis queridos exploradores de lo oculto y lo emocional. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en un nuevo misterio con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de confianza, ese espacio donde desentrañamos los enigmas más apasionantes, las conexiones más profundas y las historias que se esconden detrás de lo cotidiano. Hoy vamos a hablar de algo que quizás hayas experimentado, tal vez hayas presenciado, o incluso puede que seas el protagonista. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las flores, pero no solo en su belleza superficial, sino en los secretos que guardan cuando se envían, y lo que realmente intentan decirnos. Sí, señores y señoras, prepárense porque vamos a descifrar el lenguaje silente de los pétalos y los tallos. Es un tema que a mí, personalmente, me apasiona y sé que a muchos de ustedes también les va a encantar. Así que si aún no lo han hecho, los invito a darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y acompañarnos en esta aventura floral. Porque aquí, en este canal, cada detalle cuenta y cada historia tiene su misterio. ¿Listos? Pues vamos a empezar. Ahora, hablemos sin rodeos. ¿Cuántas veces hemos recibido o enviado flores? Seguramente muchísimas. Regalos de cumpleaños, aniversarios, muestras de cariño, condolencias. Las flores están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de ese ramo aparentemente inocente? ¿Qué mensaje se esconde entre las rosas rojas y las margaritas blancas? Bueno, la verdad es que las flores, desde tiempos inmemoriales, han sido mucho más que simples adornos. Han sido portadoras de mensajes, de emociones, de intenciones que a veces las palabras no pueden expresar. Desde la antigüedad, diferentes culturas han atribuido significados específicos a cada flor, creando un lenguaje complejo y sutil que aún hoy sigue vivo. No es casualidad, por ejemplo, que regalemos rosas rojas para expresar amor apasionado. Ese simbolismo se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una parte integral de nuestra cultura. Pero, ¿qué sucede cuando ese simbolismo se mezcla con las particularidades de nuestra historia personal? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque un ramo de flores, en el fondo, es una forma de comunicación, una carta escrita con pétalos y hojas, dirigida directamente al corazón de quien la recibe. Pensemos un poco en la logística, en el acto de enviar flores. No es un simple "aquí tienes un ramo". Hay todo un proceso, una serie de decisiones que el remitente toma, consciente o inconscientemente. Primero, está la elección de las flores. Rosas, tulipanes, lirios, orquídeas. Cada una transmite algo diferente. Luego está el color, rojo, blanco, amarillo, rosa. Cada tono tiene su propio significado y puede cambiar por completo la intención del mensaje. Y por si fuera poco, la cantidad de flores también importa. Una sola rosa puede ser un gesto muy diferente a un ramo de 12. Y ni hablar del tipo de arreglo, un ramo suelto, una cesta, un arreglo floral elaborado. Todo esto influye en la manera en que se recibe el mensaje. Además, ¿quién hace el envío? ¿Es la persona que envía las flores, o es un intermediario? Porque a veces el anonimato también puede ser parte del mensaje. La decisión de recurrir a un florista y no a entregar las flores en persona, por ejemplo, puede revelar una cierta timidez, un deseo de mantener la distancia o, en algunos casos, la necesidad de añadir un toque formal a la entrega. Todo, absolutamente todo cuenta. Cada detalle es una pieza más en el rompecabezas del significado. Ahora bien, adentrémonos un poco más en los significados más comunes de las flores. Empecemos con la reina indiscutible, la rosa. La rosa roja, como todos sabemos, simboliza el amor apasionado, la pasión, el deseo. Es la flor por excelencia del romance. Pero una rosa blanca, por el contrario, representa pureza, inocencia, respeto, incluso amor platónico. ¿Y las rosas amarillas? Tradicionalmente simbolizan amistad, pero también pueden representar celos o infidelidad, dependiendo del contexto y la cultura. Las rosas rosas, por su parte, son un símbolo de admiración, gratitud y dulzura. Como ven, incluso dentro de la misma familia, las rosas pueden expresar una gama muy amplia de emociones. Luego tenemos los tulipanes, que suelen asociarse con el amor perfecto y la felicidad.
Los tulipanes rojos, al igual que las rosas, expresan amor verdadero, mientras que los tulipanes amarillos pueden ser un símbolo de alegría y buenos deseos. Los tulipanes blancos, a menudo, se regalan como una muestra de perdón. Los lirios, con su elegancia y sofisticación, se asocian con la belleza, la nobleza y el renacimiento. Los lirios blancos son comunes en funerales como una muestra de condolencia y respeto, mientras que los lirios de colores más vibrantes como el naranja o el amarillo pueden expresar alegría y felicidad. Las margaritas, por otro lado, son un símbolo de inocencia, pureza y nuevos comienzos. Son flores sencillas y alegres, perfectas para expresar amistad sincera. Y no olvidemos los girasoles, con su vibrante color amarillo que simboliza la alegría, la felicidad y la admiración. Son flores que irradian energía positiva y transmiten un mensaje de optimismo. Y esto es solo la punta del iceberg. Hay muchísimas flores más con sus propios significados, y la interpretación puede variar según la cultura, las tradiciones y, por supuesto, el contexto personal. Pero aquí viene lo más interesante, lo que realmente hace que cada envío de flores sea único, el contexto personal. El significado de un ramo de flores nunca puede entenderse al margen de la relación entre quien lo envía y quien lo recibe. Un mismo ramo de rosas rojas puede tener significados completamente diferentes según el remitente. Si lo envía un amante apasionado, es una clara declaración de amor. Pero si lo envía un admirador secreto, puede generar misterio e intriga. Incluso si lo envía una expareja, puede causar confusión y hasta cierto temor. De la misma manera, un ramo de margaritas enviado por un amigo cercano es un símbolo de amistad sincera, pero si lo envía alguien que apenas conocemos, puede interpretarse como un gesto de acercamiento o incluso como una señal de interés romántico. Los gestos, las palabras que acompañan las flores, e incluso el momento y el lugar de la entrega son muy importantes para descifrar el mensaje completo. A veces el silencio puede ser tan elocuente como las palabras. Un ramo de flores enviado sin nota o sin remitente puede despertar la curiosidad, la duda e incluso la ansiedad, convirtiéndose en un auténtico enigma a resolver. Y es en esos misterios donde se encuentra parte de la magia de este lenguaje floral. Porque las flores no solo hablan de emociones, sino que también hablan de secretos, de anhelos, de deseos que quizás no nos atrevemos a expresar con palabras. Pensemos también en las flores que se eligen para momentos específicos. Los funerales, por ejemplo, suelen estar marcados por la presencia de lirios blancos, claveles y crisantemos, flores que simbolizan el respeto, la condolencia y el recuerdo. En los aniversarios, las flores más populares son las rosas, pero también se pueden ver tulipanes o lirios, dependiendo del significado que se quiera transmitir. En los cumpleaños, la elección es más variada, pero suelen predominar las flores de colores vivos y alegres como los girasoles, las margaritas y las gerberas. En el Día de la Madre, las flores más elegidas son las rosas, los claveles y las orquídeas, que simbolizan el amor, la gratitud y la belleza. Y en el Día de San Valentín, la estrella indiscutible son las rosas rojas, que expresan el amor más apasionado. Pero ¿qué sucede cuando alguien decide romper con lo establecido y elige flores diferentes, que no son las habituales? Ahí es donde el mensaje se vuelve aún más interesante. Puede ser una muestra de originalidad, de rebeldía o simplemente la necesidad de expresar algo muy personal y único. En esos casos, es importante prestar mucha atención a los detalles y al contexto para entender la intención real del remitente. Porque a veces las flores que elegimos dicen mucho más de lo que imaginamos. Ahora exploremos un poco la psicología que hay detrás de este lenguaje floral. Cuando enviamos flores, no solo estamos eligiendo una flor y un color, también estamos eligiendo una manera de comunicar nuestras emociones. Estamos utilizando un código que hemos aprendido culturalmente, pero al mismo tiempo, le estamos dando nuestro toque personal. La elección de las flores puede revelar mucho sobre nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo y la intención que tenemos al enviar ese ramo. Por ejemplo, una persona que elige rosas rojas puede ser una persona apasionada y romántica, mientras que alguien que prefiere las margaritas puede ser una persona más sencilla y alegre. Una persona que envía orquídeas puede ser alguien sofisticado y elegante, mientras que alguien que envía girasoles puede ser una persona optimista y enérgica. Pero más allá de la personalidad, también puede revelar estados emocionales. Un ramo de flores enviado como disculpa puede contener lirios blancos o tulipanes blancos, que simbolizan el perdón y la reconciliación.
Un ramo de flores enviado para animar a alguien puede contener girasoles o gerberas, que transmiten alegría y energía. Y un ramo de flores enviado como muestra de condolencia puede contener lirios o claveles blancos, que expresan respeto y apoyo en momentos difíciles. Es como si a través de las flores pudiéramos transmitir lo que sentimos de una manera más sutil y emotiva, sin tener que recurrir a las palabras. Es una forma de comunicación que va directamente al corazón, que apela a nuestros sentimientos más profundos. ¿Y qué pasa cuando las flores se envían de forma anónima, o cuando se esconden mensajes secretos entre las hojas y los pétalos? Este es uno de los aspectos más intrigantes de este lenguaje floral. El anonimato puede añadir un toque de misterio y seducción, despertando la curiosidad y la imaginación de quien recibe las flores. Puede ser una declaración de amor secreta, una admiración oculta o incluso un juego de seducción. En estos casos el destinatario suele intentar descifrar la identidad del remitente buscando pistas en los pequeños detalles, como el tipo de flores, el color, la forma del arreglo o incluso el lugar y el momento de la entrega. Y a veces las flores no solo transmiten mensajes evidentes, sino que también pueden esconder pequeños secretos. Puede que se acompañen de una nota escrita en un lenguaje críptico, o puede que se utilice una flor poco común, cuyo significado solo conocen el remitente y el destinatario. O incluso puede que el propio arreglo floral sea una metáfora, una representación simbólica de una situación, un deseo o una fantasía. En esos casos, la interpretación se convierte en un verdadero ejercicio de detectives, donde cada detalle cuenta y donde la imaginación juega un papel fundamental. Porque las flores, al fin y al cabo, son un lenguaje que invita a la interpretación, que despierta nuestras emociones y que nos conecta con la parte más profunda de nuestro ser. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el envío de flores se convierte en un error, o cuando el mensaje se interpreta de manera errónea? Este es otro aspecto importante que debemos considerar. Porque a veces las flores pueden ser un arma de doble filo, un mensaje que se puede malinterpretar fácilmente. Un ramo de rosas rojas enviado a la persona equivocada puede causar confusión o incluso malestar. Un ramo de flores enviado en un momento inoportuno puede ser interpretado como una falta de tacto. Y un ramo de flores enviado con la intención equivocada puede herir o molestar a quien lo recibe. Por eso es importante ser conscientes del significado de las flores y del contexto en el que se envían. No es suficiente con elegir las flores más bonitas, sino que también debemos pensar en el mensaje que queremos transmitir y en la manera en que este mensaje puede ser recibido. Es fundamental ser honestos y transparentes con nuestras intenciones, y evitar enviar mensajes ambiguos o confusos que puedan generar malentendidos. Las flores, al igual que las palabras, deben ser utilizadas con cuidado y responsabilidad, como un instrumento de comunicación y no como un arma. Porque al final del día, lo que importa no es la belleza del ramo, sino la sinceridad y el cariño que ponemos en el acto de enviarlo. Y es que al final, el mensaje más importante que transmiten las flores es el del afecto, del cariño, de la conexión humana. Más allá de los significados culturales y simbólicos, las flores son una expresión de nuestros sentimientos más profundos. Son un regalo que va directamente al corazón, una muestra de aprecio, de amor, de amistad, de apoyo. Son un puente que conecta a las personas, que acorta las distancias y que nos permite expresar aquello que a veces nos cuesta decir con palabras. Las flores tienen la capacidad de alegrar un día triste, de celebrar un momento especial, de consolar a alguien que está pasando por un momento difícil. Son un recordatorio de la belleza que nos rodea, de la vida que florece en cada rincón, de la conexión que nos une a la naturaleza y a los demás. Las flores son un regalo para los sentidos, para el alma, para el corazón. Y cuando las enviamos no solo estamos regalando flores, sino que también estamos regalando una parte de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos. Por eso el acto de enviar flores es mucho más que un simple gesto, es un acto de amor, de generosidad, de conexión humana. Es una forma de expresar nuestra humanidad, de recordar nuestra fragilidad, y de celebrar la vida en todas sus formas. Y llegamos al final de nuestro viaje floral. ¡Qué maravilla haber compartido este espacio con ustedes! Hemos desentrañado los secretos del lenguaje de las flores, hemos explorado los significados ocultos en cada pétalo y hemos reflexionado sobre la importancia del contexto personal en la interpretación de cada mensaje. Hemos visto que las flores son mucho más que simples adornos, que son portadoras de emociones, de intenciones, de secretos que a veces las palabras no pueden expresar.
Hemos aprendido que la elección de las flores, del color, de la forma del arreglo, e incluso el momento y el lugar de la entrega, son elementos fundamentales para comprender el mensaje completo. Hemos descubierto que las flores hablan de amor, de amistad, de admiración, de perdón, de condolencia, pero también de misterio, de seducción y de secretos ocultos. Y hemos comprendido que al final del día, lo que realmente importa es el cariño y la sinceridad que ponemos en el acto de enviar flores, porque al final, lo que transmiten es el deseo de conectar con alguien, de expresar afecto, de hacerle sentir especial. Así que la próxima vez que envíen o reciban flores, recuerden todo lo que hemos hablado hoy. Presten atención a los detalles, al contexto, a las emociones que se transmiten a través de cada pétalo. Y verán cómo un simple ramo de flores puede convertirse en una historia, en una conversación, en una conexión profunda con otra persona. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber compartido su tiempo y su curiosidad conmigo en esta exploración del lenguaje floral. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, les invito a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir los secretos que esconden las flores. También me encantaría leer sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones sobre este tema. ¿Alguna vez han recibido un ramo de flores que les haya dejado pensando en su significado? ¿Alguna vez han enviado flores con un mensaje oculto? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias. Y como siempre los invito a darle like al vídeo si les gustó, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Y recuerden, la vida está llena de misterios que esperan ser descubiertos, de historias que merecen ser contadas y de conexiones que debemos celebrar. Así que sigan explorando, sigan preguntándose, sigan descubriendo y sigan compartiendo su amor con el mundo. Hasta la próxima, mis queridos exploradores florales.